ya vieron, parte del tema de seguridad humana tiene que ver con los riesgos y la vulnerabilidad, que finalmente es el tema que se vincula con el tema de los desastres. En el caso de la relación entre desastres y seguridad humana, básicamente en 2008 el Programa Nacional de Protección Civil coincidía que hay una relación entre el riesgo de desastres y la seguridad nacional, ¿no? Esto a partir de una serie de eventos que sucedieron, específicamente los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero también las situaciones que se presentaban de desastres en el país, en Tabasco, hicieron plantearse al país cuál era como su posición frente a este tipo de eventos. En 1985, el sismo que azotó a la Ciudad de México demostró que era un tema de seguridad nacional en el momento en que el Estado perdía la rectoría de los ciudadanos o de la situación a partir de las situaciones que se generaban o se desencadenaban por los sismos. Entonces, esta relación pues, realmente ya había sido reconocida en 1999, ¿no? Y se retoma precisamente, como les decía, a partir de los atentados del 11 de septiembre. Y el gran problema que se tiene, por lo menos en Protección Civil, los que trabajamos el tema, es que el problema que puede haber entre la relación entre Protección Civil y seguridad en un concepto más amplio, es que puede haber un sobrecontrol de las comunidades y sus necesidades de seguridad. Es decir, con el pretexto de tener una seguridad, entonces puede haber un sobrecontrol de las comunidades. Y ese es un problema que en términos de protección civil se ha planteado. Es decir, trasladarle estos temas a protección civil sería un error. Y ahora vamos a ver por qué no, en el sentido de qué fenómenos se consideran en protección civil. Regularmente yo quisiera invitarlos a pensar protección civil no en la forma que solemos pensar como una instancia dentro de la administración pública federal. La protección civil tendría que estar pensando más como una actividad holística que abarca diferentes funciones dentro de la administración pública. Es decir, la administración pública, la protección civil no recae o no cae solamente en la Dirección General de Protección Civil o en la Secretaría de Gobernación. Protección civil es una área que involucra educación, salud, medio ambiente, todas las actividades prácticamente que desarrolla ciudadanía y gobierno está atravesado por protección civil. Bueno, ¿pero qué es un desastre? Bueno, básicamente la definición de desastres nos dice en términos muy amplios que es aquella situación en la cual se presenta una interrupción en el funcionamiento de una sociedad, la cual por sí misma no puede salir adelante y necesita la intervención de un agente externo. Ese es en términos muy amplios, muy reducida de esta definición que aquí les presento. Y lo que se ha planteado es que en el desastre confluyen dos procesos, uno de riesgo y uno de vulnerabilidad. Esta es una definición, pueden encontrarse muchas otras definiciones de desastre, pero aquí lo que nos interesa a los que trabajamos el tema, prácticamente la parte de riesgos tiene mucho que ver con el componente físico, mientras que la vulnerabilidad es el componente de corte más relacionado con lo social, es decir, con la pobreza, con problemas de inclusión política, problemas de tipo social, es decir, fragmentación de una estructura social, que una colaboración y hacer frente de mejor manera a situaciones como sería el impacto de un fenómeno natural. Bueno, en ese sentido, lo que me interesa es plantearle que hay una relación entre riesgos y desastres, es decir, entendamos que detrás de todo, de cualquier desastre va a haber una situación de riesgos, pero los riesgos no necesariamente van a terminar en un desastre. Y eso es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque podemos tener esta situación en donde tenemos un riesgo cero, y este riesgo es un proceso continuo. El riesgo siempre está ahí. Nunca vas a poder eliminar el riesgo. El riesgo siempre se está modificando. ¿Por qué? Porque los seres humanos lo que hacemos es tratar de evitar esos riesgos. Y al tratar de evitar esos riesgos, tomamos decisiones, tomamos acciones que hacen que ese riesgo se reconfigure. Entonces, hay un proceso de reconfiguración continuo de los riesgos. Pero este riesgo, si se presentara un desastre, también se va a cambiar. Es decir, pensemos, después de 1985 con los sismos,
el riesgo ya no es el mismo, porque se tomaron políticas, porque se han tomado decisiones, porque se han tomado, por ejemplo, normativas de estructuras sismo resistentes que han permitido, muchas gracias, que han permitido que ahora los edificios sean más resistentes a los sismos. Pero esas estructuras, en su forma de ser edificadas, también han contraído nuevos riesgos. Y uno de ellos es el asumir que ya no hay riesgo porque ya el edificio fue construido de una manera tal que no se va a caer. Y eso es un riesgo. Es paradójico, pero ahí están los riesgos constantemente. Y entonces lo que quisiera decirles es que al final tenemos siempre un riesgo exponencial. Y eso es lo que regularmente no escuchamos. Tenemos que estar conscientes, ciudadanos y autoridades, que el riesgo siempre está ahí. Está cambiando, pero siempre está ahí. Entonces, una sociedad libre de riesgos, como a veces se suele escuchar en los discursos políticos, es simplemente un discurso político. Porque en realidad lo que quisiera que entendiéramos es que detrás de todo esto es un proceso. El desastre es un proceso que siempre tiene elementos de los que podemos ir rastreando, es decir, de dónde se proviene el riesgo, a partir de qué decisiones y a partir de qué fenómenos están presentando estos riesgos y cuáles son las condiciones sociales que permiten que se presenten estas situaciones de desastre. Otra cosa que quisiera dejar muy claro es que el desastre no es la emergencia. Regularmente cuando nosotros escuchamos el desastre de la inundación es el sinónimo de la emergencia, pero el desastre nuevamente en esta lógica de que es un proceso, el desastre se da antes, durante y después. Es decir, las medidas que tomamos para prevenir que se presente la emergencia van a ser condicionantes para que se dé el desastre. El desastre regularmente lo solemos tomar como sinónimo de emergencia, que luego decir que eso es una equivocación, y todo aquello que hagamos después de que se presente el desastre, es decir, la reconstrucción, los apoyos, todo eso también va a contribuir a que se presente un desastre. Por eso regularmente se considera todos estos elementos como parte del proceso de desastre. El ejemplo más claro que nos han planteado muchas veces es el error que se comete en una situación de desastre es dar a las personas alimento. Tenemos que darle los instrumentos para que esa sociedad, a partir de la generación de empleos y mejorar además su condición de vida previa. Y esto, lo que vemos en las políticas públicas es que no lo hacen en realidad. En realidad son paliativos que lo que hacen es sumir a estos ciudadanos, a esta población, en una pobreza mayor, porque les quitas los elementos que les permitan hacer frente a las situaciones de desastre. El Estado no siempre está ahí. Entonces, si tú haces que una sociedad se vuelva dependiente de ti, no vas a saber cómo reaccionar en las siguientes situaciones. Porque una cosa es clara, donde se ha presentado una inundación o un sismo, se va a volver a presentar por condiciones naturales. Porque los ciudadanos o los individuos ocupamos espacios que son susceptibles a procesos naturales, como puede ser inundación, deslaves, incendios, erupciones o terremotos. Entonces, entendamos, o lo que yo quisiera que ustedes se llevaran en la tarde de hoy es que los desastres no es lo mismo que emergencia. Ese es un error que solemos cometer a partir de lo que también nos transmiten los medios de comunicación. En ese sentido, lo que les decía en la relación de riesgos y vulnerabilidad, que son los elementos en los que confluye el desastre, el riesgo en general es al riesgo, a diferencia del peligro, se le atribuye la posibilidad de anticiparse. Esa es una diferencia importante porque quienes trabajan, sobre todo por ejemplo en cuestiones de ingeniería, van a plantear que el riesgo sí se puede reducir o eliminar incluso, ¿no? Mientras que el peligro en realidad tiene que ver con una relación más con el fenómeno, con la amenaza que detona este posible desastre. Entonces, esa es una diferencia importante. Por eso, lo que les decía, diferentes disciplinas van a plantear que sí se puede manejar el riesgo. Mientras que la amenaza o el peligro, pues realmente está relacionada con un fenómeno, una sustancia, una actividad, una condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento, de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales.
Como pueden ver, es muy amplio las fuentes de las amenazas o de los peligros. En ese sentido, hay dos fuentes de amenazas o dos tipos de amenazas, unas que tienen que ver con amenazas naturales y otras de tipo antropogénicas. ¿Cuáles son las naturales? Pues aquellas que están relacionadas con procesos geológicos, es decir, con la forma como se comporta la Tierra, y con hidrometeorológicos, es decir, con la convección, con la combinación de eventos atmosféricos que hacen que se presenten ciertos fenómenos. Y en el caso de los antropogénicos, las amenazas antropogénicas, pues tenemos la relación entre químicos tecnológicos, sanitarios ecológicos y los socioorganizativos. Y en una segunda o una tercera categoría, de la que yo soy proactivo, es los NATEX. ¿Cuáles son los NATEX? Esta combinación entre naturales y tecnológicos. Lo que vemos hoy en las sociedades capitalistas desarrolladas es que la presencia de un fenómeno natural va a venir aparejada de otros tipos de procesos que tienen que ver con procesos tecnológicos. Ahora voy a eso. Y dejar muy en claro que los desastres no son naturales. Es decir, son procesos que poco responden al fenómeno que los detona o a la situación de emergencia. Ese es un problema porque si nosotros seguimos reproduciendo esta idea de que los desastres no son naturales, uno, reducimos la responsabilidad que tenemos como individuos en la construcción de los territorios, en las decisiones que tomamos, pero a su vez le restamos la responsabilidad que tiene el Estado en la generación de estas condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Porque el Estado es el que regula o que tiene la facultad de dar los permisos de construcción, de asegurar nuestra seguridad, para la redundancia, y entonces, al decir que el desastre es natural, el gobierno o el Estado está desvinculándose de su responsabilidad que tendría en la consecución de estas situaciones. Bueno, entonces los geológicos, nada más ahí a manera de ejemplo, tenemos deslaves, erupciones, tsunamis, sismos, grietas, ¿no? Deslizamientos. Esos son cómo se comporta la Tierra, ¿no? Y su manifestación. Mientras que los hidrometeorológicos, pues vemos ahí inundaciones, nevadas, sequías, vientos, huracanes, torbellinos. Esos son los fenómenos de corte hidrometeorológico. En el caso de los químicos tecnológicos, pues tenemos fugas de materiales, derrames, explosiones. En el caso de los sanitarios, pues tenemos ahí plagas, enfermedades, contaminación del aire, del agua, del suelo, derrames de algunas sustancias que contaminan el suelo o arroyos. Y en los socioorganizativos, pues tenemos aquellas actividades que son ya más de naturaleza social, es decir, el terrorismo, los accidentes o los disturbios sociales. Esa es la parte que yo les decía de protección civil que se ha cuestionado, es decir, en el sentido de evitar estos disturbios o evitar ataques terroristas puede haber un sobrecontrol de las comunidades, aludiendo a una seguridad, ¿no? Ese es el gran problema que tiene esta parte. Y en la parte de los NATEX, pues el ejemplo más claro podemos tener es el sismo, el tsunami que pasó en Japón. Es decir, un tsunami detona una inundación, pero a partir de la detonación del tsunami se generan toda una serie de procesos sociales, que es un problema con el reactor nuclear, explosiones, y entonces ahí un fenómeno natural es el que, aparejado con procesos tecnológicos o antropogénicos, genera escenarios de amenazas múltiples, porque no es lo mismo atender una inundación, atender un problema de inundación con un problema de nuclear, con explosiones. Es un escenario complejo que tienen que enfrentar las autoridades, pero sobre todo la población. Ese es el gran tema. La población es la que ve expuesta su seguridad ante este tipo de situaciones. En ese sentido, lo que se puede plantear como la relación de protección civil como tema de seguridad nacional, lo que yo he recuperado es que en realidad tiene un propósito sociopolítico, ¿no? Porque se plantea la necesidad de garantizar la continuidad operativa y permanencia de las instituciones ante escenarios de crisis bajo tres vertientes. Una, que es la continuidad de operaciones, es decir, cómo aseguramos que la población siga haciendo su vida cotidiana, las empresas sigan produciendo
y todos los demás sigan realizando las actividades que les toca realizar. La continuidad del gobierno para asegurar la vigencia del gobierno, es decir, no es menor cosa. Un desastre puede hacer, y en Haití lo podemos ver, el sismo de Haití provocó que el gobierno se fuera del país o perdiera credibilidad frente a sus ciudadanos. Entonces, ese es el otro punto que le interesa al gobierno, a las autoridades, garantizar la continuidad del gobierno y la continuidad del desarrollo nacional. Estos tres temas los voy a desarrollar en un momento. La continuidad de operaciones, lo que les decía, pues, ¿cómo haces para que una sociedad pueda seguir o pueda recuperarse de una manera mucho más rápida y expedita de la situación? ¿No? En el caso, por ejemplo, de la alimentación, vamos a ver que ese es un problema grave en las situaciones de desastre. ¿Cómo provees de alimentos a una población que ha sufrido de, por ejemplo, el cierre de la única vía de comunicación? O, por ejemplo, ¿cómo le pides a alguien que siga realizando sus actividades cotidianas cuando tiene que buscar la forma de dar alimento a su familia? En las comunidades en donde hemos podido trabajar, una de las cosas que nos dicen es, pues el camino se tapa y entonces se nos acaban los alimentos y tenemos que caminar 4 horas en medio de agua, de zonas peligrosas porque te puede salir una víbora, porque puedes caer en un barranco, pero tienes que ir por alimentos, ¿no? Entonces, ese es un tema de cómo provees. Entonces, puedes caminar en medio de la lluvia, pues, para tener que traer lo que sea lo mínimo indispensable para salir de la situación. Y eso nos lleva a una serie de reflexiones en mi caso, porque lo que plantearíamos, o lo que nos están mostrando muchos de estos escenarios de desastre en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, es qué está pasando con esas comunidades que antes podían tener estos alimentos o producían estos alimentos sin la dependencia de otros agentes. Y ahora ya no lo tienen, porque su modo de vida, los insumos que tienen actualmente, cada vez los vuelve más dependientes del exterior, ¿no? Con los riesgos en un escenario de desastre que puedas generar disturbios, ¿no? Como los que presentaban en Haití. Un problema en Haití es que había saqueos y había una pugna por los pocos alimentos que había disponibles. Entonces, es como la invitación a que veamos el escenario muy complejo que puede detonarse en una situación de desastre, ¿no? Es decir, cómo garantizamos la continuidad de operaciones. Los desastres además exacerban la dependencia poniendo en riesgo la seguridad en distintas formas, ¿no? Se depende de ayuda del exterior para salir de la situación y el tipo de alimentos suele no considerar las características o necesidades de la población, ¿no? Hay un cuestionamiento además sobre la calidad de los alimentos. En este caso, por ejemplo, este es la foto que ven ahí con la persona de chaleco amarillo. Estuve yo en esa inundación y es una delegación de la Ciudad de México donde lo que se quejaba la población es cómo pueden darse cuenta la persona de gorra con camisa azul trae una bolsa muy cerca de la agua y esos son los alimentos que le estaban entregando a la población. Esa agua eran aguas negras. Entonces la contaminación que podían tener estos alimentos por aguas negras era elevada, pero además si uno veía los campamentos en donde la Sedena estaba preparando los alimentos, era un campamento al aire libre en donde tenías cerca agua negra acumulada y donde los vientos de una u otra forma te hacían llevar partículas a los alimentos, aumentando la posibilidad de contaminación de estos. Es decir, entendamos que por eso les decía, Protección Civil atraviesa muchísimos elementos. Regularmente creemos que Protección Civil es la que tiene que atender todo, pero Protección Civil no tiene ni la jerarquía, ni el presupuesto, ni el personal, ni las facultades para atenderlo. Necesita de la Sedena, Secretaría de Salud, de otras dependencias que al momento de activarse en este tipo de situaciones muchas veces no saben cómo reaccionar ante esta situación o no son empáticos con esta población que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque la comida, hay muchos que se quejan de que la comida era de mala calidad, estaba batida, estaba cruda. Entonces, son muchos elementos que hacen que esta población se entre en un proceso, imagínense, si son pobres, de pobreza aún mayor. En general, lo que yo planteé en ese sentido es que las cadenas productivas
Son dos elementos, hay que considerar dos elementos en esta situación. La implantación de modelos de consumo que hacen que las comunidades y la población dependan más del exterior, y la implantación de modelos productivos poco sustentables que aumentan la vulnerabilidad de la población ante cambios en las condiciones económicas, sociales y ambientales y los efectos de aquellos fenómenos naturales potencialmente desastrosos. Esto es lo que estamos observando, lo que yo puedo decir que he estado observando en trabajos en la Huasteca, pero en Tabasco también, y en Chiapas. Es decir, no es una situación propia de un solo estado, sino es una situación que se puede ver en diferentes entidades del país. Lo que también podemos ver es que hay una pérdida de identidad, de conocimiento y de habilidades que hace vulnerable a la población ante procesos desastrosos, haciendo que el tiempo de recuperación ante los impactos de estos fenómenos sea más tardado y menos independiente de agentes externos, disminuyendo con ello la resiliencia de las comunidades. Si nosotros recordamos cómo muchas de las comunidades podían hacer frente a estas situaciones, una de las cosas que se ha planteado es, ahora hay más desastres, o el registro de los desastres es mayor, o las comunidades son menos resilientes a los desastres. Esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Yo estoy muy de acuerdo con que ahora hay un mejor registro de las situaciones y por lo tanto parece que hay más desastres. Pero la otra parte es que también las comunidades son cada vez menos resilientes. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, podríamos decir, en los temas de reconstrucción. Como muchas comunidades están haciendo la transición hacia viviendas del corte occidental, ¿no? Es decir, con losa, con cemento, estas tipos de viviendas a veces son menos resistentes que lo que eran las casas, por ejemplo, de palafitos. Es decir, donde tenías una estructura alta que permitía que cuando el agua alcanzaba la planicie, tu vivienda no se viera afectada por la intromisión de agua al interior de la vivienda. Estas técnicas se vinieron atrás a partir de la pérdida de habilidades, de conocimiento, y se implantó un modelo de construcción de vivienda más occidental. Entonces, ahora vemos más viviendas que sufren pérdida de muebles a partir de la introducción de agua a sus casas. Ese es un ejemplo, pero si nos vamos, por ejemplo, a las casas que resistían antes los huracanes, era un tipo de vivienda que les permitía, precisamente por la forma en cómo están construidos y el material, ser más resistentes, a pesar de que, de acuerdo con los indicadores de desarrollo, podían ser una vivienda que no era un indicador de desarrollo, porque no tenía suelo firme, no tenía muros de concreto, pero en términos de vulnerabilidad eran menos vulnerables a la presencia de ciertos fenómenos naturales. Bueno, en el caso de la continuidad del gobierno, este autor, que es Aldrich, es una referencia de 2011 de una revista de políticas públicas, él plantea precisamente que los desastres pueden tener tres consecuencias para el grupo en el poder. Una alteración de las prioridades legislativas, es decir, después del 85 las prioridades del gobierno eran otras, de ahí que se legisló su proceso para crear el Sistema Nacional de Protección Civil, se quieren generar una serie de estructuras al interior del gobierno, pero también puede generar una baja popularidad de los gobiernos y cambios en el régimen de gobierno. Y en ese sentido, los impactos en la popularidad lo que nos plantea son tres tipos de respuestas o tres situaciones. Una reactivación, una evasión y una de daños. En el caso de reactivación, lo que Aldrich nos dice, el ejemplo más claro es Giuliani. La forma en cómo Giuliani responde a los atentados terroristas lo que permite es proyectar su popularidad y entonces reactiva su imagen como líder, como gobernante. En el caso de la evasión, pues ahí lo que podemos ver es que el gobierno lo que hace es como no interviene, no dice nada, no habla, no tiene un pronunciamiento y deja que la situación pase. Y en el caso de daños, el otro caso importante es el de Aznar, es decir, a partir de los atentados en el tren de Madrid, Aznar pierde prácticamente las elecciones. Entonces, estos son como los tres impactos en la popularidad del gobierno. Aquí quisiera yo plantear una cosa. Yo, como les decía, los atentados terroristas también son
es una amenaza socioorganizativa y por lo tanto puede considerarse como un desastre. Pero de acuerdo con cada sociedad vamos a definir qué puede ser o no un desastre. Es decir, la misma sociedad, un ejemplo que los mismos autores nos plantean es, para ustedes la hambruna, una ola de calor y los atentados terroristas serían desastres. Eso depende de las prioridades de la sociedad. La ola de calor, por ejemplo, en California generó más muertes que 35 años de actividad sísmica. Y sin embargo, nadie, ni académicos, ni políticos, ni población, lo demandó como una prioridad o un desastre. Mientras que las Torres Gemelas fueron un desastre. La ola de calor en Francia también generó una cantidad de muertos mucho mayor a la que pudo generar cualquier fenómeno natural o incluso problemas con bacterias y con virus, y nadie se pronunció por declarar a estos como desastres. Es decir, depende de la capacidad que tenga la sociedad de movilizar ciertos temas dentro de la agenda de gobierno y de la agenda pública, es que algunos temas se consideran como desastres o no. Y en el impacto al desarrollo nacional, pues lo que vemos es cómo algunos fenómenos, como en este caso el huracán Mitch, generó un problema muy serio en las economías de Centroamérica. Prácticamente el Producto Interno Bruto de esos países fue negativo durante los 98 y 99. En el caso del sismo del 85, el reporte que tiene el SENAPRED es que en los 5 años siguientes al sismo, la balanza de pagos de México presentó un efecto negativo del orden de 8.6 millones de dólares. Es decir, le costó al país prácticamente 5 o más años recomponerse de la situación. Además del contexto que existía en ese momento. Es decir, no solamente fue el sismo, sino fue toda una serie de cosas que se conjugaron a nivel internacional que hicieron que fuera mucho más difícil. Entonces, finalmente, lo que yo quisiera es agradecerles y plantearles esta parte de pensar, por ejemplo, el tema de protección civil de una forma mucho más holística, vinculada con la seguridad humana, en el sentido de que protección civil no es una dependencia, no es una actividad, sino es una área o un tema que abarca diferentes segmentos de la administración pública y que involucra a población y a gobiernos. Muchas gracias. Para allá. Yo. Bueno, entonces, dudas, comentarios, preguntas, cosas que estén en desacuerdo también se vale. Esto es